Mendigo se vuelve millonario con la ayuda de su burro, pero días después no creerás lo que él le hizo. Tirado en medio de un campo que solo tenían las raíces de lo que un día habían sido plantas de maíz, se encontraba Maluco, apodo que había recibido en su pueblo Manolo por la mala suerte que había tenido en los últimos 10 años. Junto a él descansaba un pequeño burro que era lo único que le quedaba. Sus chacras las habían azotado una plaga implacable que acabó con todo el sembrío que por años le había dado sustento y una buena vida. Su esposa se había ido con otro hombre y ni siquiera hijos había engendrado para que se hagan cargo de él. Hacía unos años había cabalgado en los mejores caballos pura sangre, disfrutando de los mejores banquetes. Dicho sea de paso, los caballos los había vendido por falta de dinero. Todo había vendido en realidad. De las 50 hectáreas de tierra ya solo le quedaban 2. La mala suerte lo había acompañado y no le había dado chance ni siquiera de pensar en poner otro negocio. No, la diosa de la fortuna le había soltado la mano y con ello estaba condenado a mendigar o pedir caridad. Las ideas se le habían acabado y para colmo de males, un día intentando matar a 2 de sus últimas vacas, una de estas le había asestado una patada en la altura de la pelvis que lo terminó dejando inservible de la cintura para abajo. Esta cirugía en su época se la había podido realizar en Francia, pero ya no tenía dinero. No había sabido guardar el dinero, había comprado solo joyas, piedras y metales preciosos, pero su último empleado se había cansado de sus maltratos y sin paga un día simplemente desapareció llevándose sus costosos relojes de oro, sus piedras valiosas y su cofre de joyas. ¿Qué mal estaba pagando Maluco?, se preguntaba. A su mujer lo había tratado como una reina y ésta lo había abandonado. De vez en cuando había insultado, menospreciado a sus empleados y socios, pero eso no era para tanto, al menos eso él pensaba. Durante el invierno sufría mucho cuando el frío atravesaba sus huesos y llegaban hasta su cintura. Algún hueso roto debía de tener, que lo hacía retorcerse como nadie tiene idea. El único que se había quedado con él había sido su pequeño burro. 12 años atrás, un día un hombre pobre se le había cruzado por la calle y le pidió que le diese algo de comer. Maluco en ese entonces solía andar a caballo y viéndole que el hombre tenía gran necesidad, aprovechó la oportunidad y le ofreció apenas 5 monedas de plata, ni la cuarta parte de lo que valía en realidad el pequeño burrito. «Tiene las piernas fuertes», le decía el harapiento hombre. «Ha sido un obsequio de mi padre. No quisiera venderlo por tan poco. Es muy cariñoso, no es una bestia de carga, es más un compañero. Se llama Positivo», exclamó el hombre. Pero Manolo tenía la sartén por el mango, y aunque le extrañó el nombre del burro, estaba empeñado en aprovecharse. Le dijo: 5 monedas de plata te ofrezco, o lo tomas o lo dejas. El hombre, con mucha tristeza, pero como tenía hambre, tomó las monedas y le entregó la soga que tenía en el cuello el pequeño burro. El burro era tierno y algo raro, un poco más pequeño de lo normal, y con las justas podía seguirle el paso al enorme caballo, pero Manolo lo traía casi a arrastras. Había hecho el negocio del año. Un burro así se vendería por mucho más, se decía mientras regresaba a su casa. Pero el negocio le había salido mal, pues nadie quería un burro muy pequeño. Era más pequeño de lo normal. Recordó entonces lo que le había dicho el harapiento hombre. No es una bestia de carga, es más un compañero, su nombre es Positivo. Bajo estas circunstancias y al no tener necesidad, decidió conservarlo como mascota. El pequeño burro se acostumbró a Manolo. Lo esperaba cada día y al verlo lo reconocía. Manolo ni siquiera se inmutaba por prestarle algo de atención. Ni siquiera se acordaba del nombre que el mendigo le había dado. El burrito desde ese entonces no lo dejó de acompañar a pesar que su nuevo amo nada de amor le mostraba. Sin embargo, el tiempo pasó y Maluco había quedado en la ruina. Como era de esperarse, el burro no lo abandonó, hasta un día. Ya tenía 5 días sin probar comida. Manolo, al no poder caminar y tener vergüenza de pedir limosna, no había hecho ni el intento de conseguir algo para su compañero.
Por esta razón, el pequeño burro mordió la soga que lo tenía atado y salió en dirección al centro del pueblo. Ese día Maluco había planeado matarlo para obtener carne para venderla como carne de vaca. Engañaría a los viajeros que por su casa pasaban. También pensó en que lo pondría a secar y al estar en ese estado, nadie se percataría que era carne de burro. Él lo vendería como carne seca simplemente y con eso podría obtener dinero y empezar nuevamente. Sin embargo, amargo y desagradable fue empezar el día descubriendo que el burro enano no había. Su plan se había truncado. «Maldito burro enano», decía, «solo eso me faltaba», renegaba. Casi 2 horas había llorado amargamente. Se dejaría morir, ya no tenía más opción. Entonces, ante el asombro de él mismo, escuchó el galopeo de un animal. Era el burro. Venía hacia él y no solo eso, tenía en sus lomos unas alforjas que al parecer eran frutas. Llegó, se puso frente a él y de su boca dejó caer una manzana que, aunque estaba mordida, Maluco la devoró por el hambre. Al revisar las alforjas, estas tenían peras, choclos, manzanas, papas y demás, todas con marcas de los dientes del burro, pero por la necesidad no tenía tiempo para mirar esos detalles. Maluco se arrepintió y abrazó al animal en agradecimiento. Ese día, después de mucho tiempo, recordó el nombre que una vez el antiguo dueño le había dicho. Por eso te llamaron Positivo. Era increíble la actitud del pequeño burro enano, quien al ver la necesidad de su amo y el hambre que ambos pasaban, rebuznó en la plaza del pueblo, tanto que muchos se conmovieron, le regalaban frutas y todo lo que había a su alcance. Uno de los campesinos que había visto la escena le puso unas alforjas en sus lomos para que éste pudiera guardarlos, pues se dio cuenta que de las frutas y cosas que recibía, una se la comía y la otra la apartaba. Desde ese día el burro enano de Maluco, Positivo, iba hacia el centro del pueblo y al verlo gracioso le daban de comer cada día. Así Maluco empezó a sobrevivir. La actitud de Positivo, el pequeño burro, lo era todo. Días después, Maluco intentaría montarlo, pero sus intentos eran inútiles. Al estar inválido, aún el pequeño burro le era muy grande en estatura. Pero el pequeño burro, al darse cuenta, se inclinó y por último se echó. Maluco logró subirse de esta forma. La fuerza que tenía el noble animal realmente había sobrepasado las expectativas del ahora mendigo. Con el tiempo Maluco volvió a tener esperanza. Compró semillas y cultivó maíz y puso un huerto. Se convirtió en un mercader de frutas, hortalizas y en un año vendía maíz a por mayor a los campesinos de su pueblo. El mendigo ahora se había convertido en un próspero empresario. Compró un buen caballo, máquinas, herramientas. Se fue a operar las piernas a Francia, se recuperó y, como han de suponer, mandó amarrar al pequeño burro nuevamente en la parte trasera de su casa. Allí el pequeño burro, atado junto a un árbol cerca a un viejo pozo que Maluco había mandado hacer tiempo atrás en la época de sequía, lo dejó. Estando atrás, Maluco casi nunca lo veía. Estaba ocupado sacando cuentas y viendo sus negocios que iba en auge. Él había aprendido la lección, se decía, o quizá no. Nadie volverá a robarme, se dijo, y no se le ocurrió mejor idea que esconder sus lingotes de oro que acumulaba junto con los papeles de sus propiedades traspasables en las alforjas que alguna vez el pequeño burro había usado para salvarle la vida a él. Maluco había puesto las alforjas en el establo y le había mandado hacer una base de cuero para darle mayor fuerza. Lo dejó en posición como para adornar el lugar, así nadie sospecharía nada. Todo seguiría viento en popa. La diosa de la fortuna le había extendido su mano nuevamente. Sin embargo, algo estaría a punto de pasar y nadie se lo esperaba. Un día el burro de Maluco, Positivo, se cayó al pozo. El agua se había secado también. El pequeño burro enano lloró fuertemente por horas, mientras Maluco trataba de buscar algo que hacer. Finalmente, Maluco decidió que el burro ya estaba viejo y el pozo ya estaba seco, necesitaba ser tapado de todas formas.
Pensó que realmente no valía la pena sacar al burro del pozo. Montó su caballo pura sangre y salió al pueblo e invitó a muchos para que vinieran a ayudarle. Cada uno entonces agarró una pala y empezaron a tirarle tierra al pozo. El desesperado burro se dio cuenta de lo que estaba pasando y lloró horriblemente. Luego, para sorpresa de todos, se aquietó después de unas cuantas paladas de tierra. Maluco finalmente miró al fondo del pozo y se sorprendió de lo que vio. Positivo, con cada palada de tierra, el burro estaba haciendo algo increíble. Se sacudía la tierra y daba un paso por encima de esta. Muy pronto todo el mundo vio sorprendido cómo Positivo llegó hasta la boca del pozo, pasó por encima del borde y salió trotando. Uno de los que vio esta escena era aquel hombre que alguna vez le había vendido al burro, y por tal razón, al ver que el burro ya no era necesario para el adinerado hombre, le ofreció 60 monedas de plata. El hombre había dejado de ser mendigo, era un próspero empresario también, pero Maluco no lo sabía. Además, agregó que se iría de viaje a Francia, su antigua tierra. Quería llevarse el burro que su padre le había regalado alguna vez. Maluco no lo pensó dos veces y, reconociendo al hombre y creyendo que era un mendigo todavía, se olvidó de todo lo que había vivido con Positivo. El burro enano le entregó la soga desinteresadamente y le dijo que pasara por el establo si quería llevarse algo de comida o lo que le hiciera falta para el viaje. «Toma todo lo necesario, mi querido amigo», le dijo, y diciéndole esto, se fue a seguir con sus asuntos importantes. El hombre así lo hizo. Fue al establo, tomó comida para el camino. Entonces vio unas hermosas alforjas tejidas con una base de cuero para montar. Era ideal para el viaje, se dijo. La tomó y se fue. Un mes después, una terrible sequía llegó al pueblo. La sequía arrasó con todo y, como imaginarán, Maluco en breve recibiría el impacto. Estando en ruina después de tiempo, nuevamente recordó las alforjas en su establo. Ya no le quedaba nuevamente nada y esta vez estaba realmente solo. Un grito desgarrador se escuchó cuando éste descubrió que las alforjas, que tenían lo único que había guardado, ya no estaban. Qué increíble historia de reflexión, mis queridas suscriptoras y suscriptores. Un latido de corazón profundo, inmerso en una historia. Muchas veces nos suele pasar. Yo me quedo con la actitud de Positivo, el pequeño burro enano, pero si encuentras una enseñanza más, házmela saber en los comentarios. La vida va a tirarte tierra, todo tipo de tierra. El truco para salir del pozo una y otra vez es sacudirse de las malas vibras y usarla para dar un paso hacia arriba y ayudar a los demás. Cada uno de nuestros problemas es un escalón hacia arriba. Podemos salir de los más profundos huecos si no nos damos por vencidos. Usa la tierra que te echan para salir adelante. Recuerda las 5 reglas para ser feliz. Libera tu corazón del odio. Libera tu mente de las preocupaciones. Simplifica tu vida. Da más y espera menos. Ama más y sacúdete la tierra, porque en esta vida hay que ser solución, no el problema. Soy tu amigo Carlos Matthews y conmigo será hasta un próximo latido de corazón y vida.